Hola, amados hermanos, bienvenidos a Catequista RD. Soy Roberto. En el día de hoy vamos a leer el Evangelio y a reflexionar un poco sobre la corrección fraterna entre hermanos y demás personalidades. Así que vamos, antes de iniciar, a hacer una oración invocando la presencia del Espíritu Santo, ya que sin el Espíritu Santo no podemos interpretar correctamente la palabra de Dios ni hacer una lectura adecuada de ella. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Santo Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su eterno y divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces, amados hermanos, vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 20, para ver qué nos dice el Señor en este Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos, para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta a la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les aseguro, todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, cuando vemos que alguien comete un pecado, una falta, es de caridad, es una obra de misericordia, corregir al que se equivoca, al que yerra, hay que corregirlo. Entonces esto se debe de hacer con amor. Antes de nosotros corregir a una persona, los primeros que debemos de corregirnos somos nosotros. Es decir, no podemos nosotros corregir a una persona que está en el pecado mortal si yo también ando en pecado mortal. Eso sería una hipocresía. Además, acordémonos que dice Jesús, como tú corriges a tu hermano, como le dice, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo si tú tienes una viga en el tuyo. Entonces, primero, corregirnos nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y por esto es la importancia también de nosotros meditar frecuentemente la palabra de Dios. Porque sin la meditación, no podemos ver cuando andamos mal en nuestra vida. Necesitamos por eso sacar tiempo para nosotros reflexionar sobre nuestras acciones y poder ver así entonces qué tenemos que corregir en nuestra vida y sobre todo de qué tenemos que arrepentirnos, porque frecuentemente nosotros ofendemos a nuestro Padre, ese Padre que es bondadoso y que es un Dios de amor. Por eso nosotros tenemos que estar siempre velando y sobre todo orando, pidiéndole al Espíritu Santo que conoce nuestro interior, que nos esté ayudando en esta tarea. Pues bien, una vez que nosotros nos corregimos nosotros, que estamos en gracia de Dios, podemos sí acercarnos al otro y decirle, hermano, necesito hablar contigo. Mira, vi que pasó esto o aquello, y entonces creo que a la luz de la palabra, eso estuvo mal. Entonces, esta persona, si es humilde, te lo va a agradecer. Le va a dar gracias a Dios porque alguien le jaló a sola y no lo
no lo ridiculizó en público, no lo abochornó en público, sino que tuvo la prudencia de que se le jalara sola para tratar el asunto. Ahora, si la persona es soberbia, no va a reconocer su falta. De ahí que es importante, antes de uno hacerle una corrección a alguien, ir y hacer oración por esa persona y luego entonces hacerle la corrección para que sea el Espíritu Santo que esté moviendo el corazón de esa persona y sobre todo también haciéndole entender. Algunos pues se van a negar a esa corrección, otros pues sí harán caso. A mí me ha tocado el caso de que he tenido que corregir a algunas personas y han reconocido, y otras veces me ha tocado que me ha tocado corregir y pues no han hecho caso de nada. Bien, entonces la corrección también es algo que se hace en todas las escalas, se hace también en todos los órdenes de la jerarquía. Un obispo puede corregir a otro obispo que pueda estar en algún pecado, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, a San Pablo, le hizo una corrección a Pedro cuando estaba en un doble juego y entonces lo llamó la atención de que eso no era un proceder según el Evangelio. También nosotros, los laicos podemos hacerle correcciones fraternas a nuestros superiores, es decir, al sacerdote, ¿verdad? Al diácono, pero todo esto desde la humildad, desde el amor, con todo respeto, como dice el Código de Derecho Canónico, que nosotros tenemos el derecho, ¿verdad?, de decirle a nuestros pastores aquello que atañe al bien pastoral. Entonces, si nosotros vemos que nuestros pastores, bueno, que el sacerdote de nuestra parroquia está por un mal camino, tenemos el derecho de llamarle y decirle, reverendo, ¿verdad?, con todo respeto, mire, considero esto así, por esto, por esta razón o por aquella. Habrán sacerdotes que son bien humildes, que lo van a agradecer. Hay otros que en cambio se van a justificar o incluso harán uso de su autoridad para masacrarte. Bueno, en ese caso, ¿qué hacemos? Con toda humildad, sin faltarle respeto. Bien, también la corrección se lleva a nivel familiar, no solamente a nivel religioso, se lleva también a nivel familiar. Recordemos que el hogar, la familia, es una iglesia doméstica, donde el papá es la cabeza, la mamá, ¿verdad?, que es cuerpo del esposo, así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? Entonces el papá dirige el hogar, debe de estar también al tanto en cuanto a esto de las correcciones. Pero ojo, la corrección tiene que darse, ya que toditos estamos marcados por las debilidades, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los padres a los hijos e incluso de los hijos a los padres, porque a veces hay padres que andan por malos caminos y sus hijos andan por un buen camino y amerita que sus hijos pues le hagan alguna corrección, claro, siempre con todo respeto a nuestros superiores, teniendo en cuenta el mandamiento que nos da el Señor, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces yo no puedo corregir a mis padres faltándole respeto, ni puedo corregir a mis superiores faltándole respeto. Lo mismo también esto va en el sentido laboral. Es decir, si yo trabajo, tengo que aceptar las correcciones, por ejemplo, cuando me equivoco, que me hace mi jefe o que me hacen mis compañeros de trabajo. Tengo que aceptar esa corrección. Y no solamente aceptar la corrección, sino que también cuando yo veo que las cosas andan mal, yo puedo también corregir, incluso al mismo jefe, que muchas veces por miedo a que me va a despedir de mi trabajo, pues no hago una corrección a mi jefe cuando veo que anda mal, porque es un ser humano y se puede equivocar también. Entonces,
Si amerita una corrección, yo tengo que corregirlo en honor a la verdad. Y repito, y voy a repetirlo siempre, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto y con toda humildad. Y también la corrección a nuestros compañeros de trabajo, aunque a lo mejor se molesten, porque a veces hay personas que unas son soberbias, otras son humildes, otras están en un buen momento, otras en un mal momento. Esto es importante también saber discernir cuándo hacer la corrección, porque por ejemplo, si tú ves a una persona airada y tú le vas a hacer una corrección de una falta que cometió, te puede dar una galleta que ruedes. Dice la palabra de Proverbios, palabras airadas, blandas respuestas. En caso como esto, en caso como esto, sin ponerse el mismo tono con el que está enojado. Pero ¿qué hago yo si cuando yo corrijo no me hacen caso? Bueno, en este caso, hacer lo que dice el Evangelio. Primero, se amerita que después que yo te jalea sola y no me hiciste caso, se amerita que busque otro testigo, ¿verdad? Entonces, busque el otro testigo, hablamos. Si no hace caso, entonces llevamos la causa a la comunidad, a la iglesia. Y si no le hizo caso a la iglesia, ya Jesús dijo bien claro, lo pongo de nuevo acá, Jesús ha dicho bien claro, que lo tenga como un gentil o un publicano. Un publicano es una persona que comete pecados públicos a luz pública. Y un gentil, pues, recordemos que el pueblo judío, en donde Dios, Jesucristo se encarnó, era, bueno, sigue siendo también pueblo de Dios. Es ese pueblo de Dios que tenía la preferencia de decir, somos el pueblo elegido de Dios, pero que los que no conocíamos todavía la revelación, que no conocíamos la ley revelada, pues para ellos nosotros éramos gentiles, es decir, la gente es pecadora, la gente que no tenía a Dios en ese sentido, como ellos. Bien, dentro de la iglesia sabemos que hay diversos ministerios y a veces hay ministerios que andan caminando mal y hay otros ministerios que están bien. De esos ministerios pueden incluso reunirse y acercarse al otro ministerio para hacerle una corrección. Y hay que recibirla con toda humildad. Repetimos, también dentro de la iglesia hay personas que no la reciben con humildad. Bien, otro punto que está sacudiendo mucho nuestra iglesia es el permisivismo en cuanto a la liturgia. Por ejemplo, Jesús dice acá en el Evangelio, que lo hemos leído, que si ves a tu hermano, si tu hermano llega a pecar, Jesús invita a hacer una corrección, Fíjese que dentro de la iglesia se dan muchos abusos. Por ejemplo, personas que estando en pecado mortal suben a leer la palabra de Dios y pasan a ser hipócritas. Hipócritas, sí, porque cuando una persona lee la palabra de Dios estando en pecado mortal y le toca en una decir arrepiéntanse, el que está abajo escuchando y sabe que esa persona está en pecado mortal y escucha esa palabra en la boca de esa persona, arrepiéntanse, ¿qué es lo que le va a decir? Pero arrepiéntate tú. Claro, es la palabra de Dios, pero es que también dice en un salmo, ¿por qué te echas tú mi palabra a tu espalda cuando desprecias mis mandamientos? ¿Ves a uno robando y corres a robar con él? Y me voy a quedar yo callado, dice el Señor. Entonces hay muchos abusos y hay muchos sacerdotes entonces que permiten esto, que son permisivos, pero Dios le va a pedir cuenta a ellos de eso. Y también nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros cuando vemos que en la iglesia se están dando casos como esos y no hacemos nada, ni siquiera decimos nada. Y pecamos entonces de omisión. Recordemos cuando en la iglesia decimos que hemos pecado de pensamientos, palabras, obra y omisión. Cuando las cosas están mal en la iglesia,
dentro de la comunidad de hermanos y callamos, entonces pecamos de omisión. Es un pecado que está abrazando mucho. También en la familia, cuando vemos que papá o mamá o los hijos hacen algo y callamos, hacen algo que es pecaminoso, que está mal, que va a hacerle daño a la comunidad familiar y nosotros callamos, entonces nosotros estamos siendo cómplices y no estamos colaborando a la santificación del hogar, no estamos colaborando a la santificación de los hermanos, por lo tanto ofendemos el amor, porque el amor tiene que buscar que los demás se salven, tiene que buscar que los demás se salven. Si yo te amo, yo voy a buscar que tú te salves. Entonces, es necesario también para esto tener valentía, porque a veces por miedo nosotros no hacemos la corrección a los demás, sobre todo si quien ha pecado, si quien ha fallado es un superior de nosotros, por miedo, también por el miedo a qué me va a decir. No tenga miedo a qué le va a decir, más bien piense en que si esa persona se arrepiente y vuelve al camino del Señor, reconoce su pecado, como dice el Señor en su palabra, habrá salvado a tu hermano. Y esto es lo importante, porque así tú manifiestas el amor a Dios, que dice que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, hay que armarse de valor para hacer corrección fraterna, para uno verdaderamente ayudar a que todos nos santifiquemos como Dios quiere y lleguemos todos también a la gloria eterna, porque Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado. Por eso Jesús puntualiza, si ve que tu hermano peca, porque Cristo no quiere que ninguno de nosotros estemos en el pecado. Que Dios nos conceda la gracia, amados hermanos, de poder corregir con amor a nuestro prójimo, pero también, sobre todo, corregirnos frecuentemente nosotros mismos, ya que pecamos muchas veces, como dice la palabra de Dios. Así que acerquémonos con confianza a meditar la palabra de Dios, sobre todo los santos evangelios, para nosotros constantemente estar mirándonos en ese espejo que nos ayuda a corregir nuestros defectos, nuestras faltas y a apartarnos del pecado. Que Dios nos guarde de todo mal. Hasta la próxima.